Empieza la grabación y nuevamente me presento, Emilio Segreste, asesor de inversiones senior de Admiral Markets Chile para Latinoamérica. Y el webinar se llama Guía rápida para elegir el volumen de operación. Eh, Básicamente, me imagino alguna vez han estado en la frente de la plataforma y no saben qué volumen hacer o qué poner en la parte de MetaTrader que elegimos el volumen de operación. Y se preguntarán cuáles son las variables que debo de tomar en cuenta para elegir un volumen correcto para mi operación. Y es por eso que este webinar está enfocado en tener una guía rápida de qué es lo que tenemos que hacer y por qué debemos hacerlo para elegir un volumen correcto. Todo esto dentro del tema que se llama gestión de riesgo. Básicamente este es uno de los temas más importantes dentro del tópico de gestión de riesgo. Vamos a seguir entonces. Antes de proseguir, la divulgación de riesgo, que lo tengo que mantener un par de segundos por acá. Básicamente, este webinar está enfocado en cómo disminuir este riesgo, cómo al tener los conocimientos que se van a dar en este webinar, voy a aminorar este alto nivel de riesgo que se puede manejar, ¿ya? Todo esto manejando el apalancamiento, manejando volumen, manejando cuál es el stop loss correcto, etcétera. Vamos entonces a seguir. Y vamos a hacer una pequeña introducción. En el trading se establecen tres tareas. Primero, no perder el capital, súper importante. Segundo, tener una rentabilidad sustentable en el tiempo. Y tercero, tener una rentabilidad alta. Cuando me refiero a tener una rentabilidad alta, porque dado este mercado que va altamente volátil, yo puedo apuntar a estas rentabilidades altas, me refiero a 5, 7% mensual. ¿Cuál es el problema de todo el mundo? Que la mayoría se enfoca solamente en esta tercera tarea y se le olvida no perder capital y tener una rentabilidad sustentable en el tiempo, no una rentabilidad solamente de un mes. Es por esto que uno de los factores más importantes es el momento de elegir volumen, es como yo puedo hacer que se establezcan estas tres tareas en este orden. Antes de seguir, debemos conocer lo que es el ratio riesgo-beneficio. Este ratio es súper importante porque yo no puedo pretender ganar 3, por ejemplo, en una relación 3, y apostar, por ejemplo, 1, con una misma probabilidad que apostar a ganar 1 y apostar a perder 1, con una probabilidad distinta. Es una tasa que se debe equilibrar y, por ejemplo, el extremo de esta relación sería, por ejemplo, la lotería. En la lotería yo estoy dispuesto a ganar, no sé, $1.000.000 y apostar $1. Esa relación tan dispar de riesgo, $1 beneficio, $1.000.000, la probabilidad de que me obtenga ese beneficio es muy baja, la probabilidad de que obtenga el riesgo es muy alta. Obviamente el riesgo es muy bajo, pero la probabilidad de que ocurra ese riesgo es muy alta. Por lo tanto, si yo tengo que hacer esto consistente, tengo que llegar a un equilibrio entre un riesgo y beneficio para tener probabilidades bastante similares en estos dos, obviamente siempre apuntando a tener mayores probabilidades en el beneficio. Esta relación se llama en inglés risk-reward, que en español es riesgo-beneficio, y las recomendadas proporciones son 1 a 1, 1 a 2 y 1 a 3. Es decir, arriesgo $1 para ganar otro dólar, arriesgo $1 para ganar $2 y arriesgo $1 para ganar $3. Si me salgo de estas relaciones puedo llegar, porque también esto puede ser negativo, puedo arriesgar 3 para ganar 1, puedo arriesgar 2 para ganar 1 o puedo incluso apostar mucho más para ganar solamente 1. Esas relaciones también son bastante negativas. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tengo un porcentaje de certidumbre de mi estrategia de un 60%. Aquí tengo un 60%, aquí tengo un 60%. Pero aquí tengo un riesgo-beneficio 1 a 1. Es decir, vamos a poner 10 operaciones que hago, 6 me salen rentables y voy a poner la proporción 1 va a ser 10. Aquí obtengo ganancias 60 puntos y las pérdidas voy a tener 4 por 10, que tengo relación 1 a 1. Este es el 10 a 10, es 1 a 1.
Acá, obviamente, como tengo un porcentaje de insatisfacción, digamos, con la asertibilidad, tengo 40 puntos en pérdida. Beneficio neto, 60 menos 40, tengo más 20 porque finalmente 60 menos 40 me da un beneficio neto positivo. Vamos a ver el mismo ejemplo, pero con un radio riesgo-beneficio que está más tirado hacia el riesgo que el beneficio y con un mismo nivel de asertibilidad. Vamos a tener aquí 6 por 10, 60 y 4 por 30, 120, que obtengo un beneficio neto negativo. ¿Se fijan lo importante que es este riesgo-beneficio? Acá, por ejemplo, pasa mucho por las personas que me dicen, no, mira, el stop loss lo voy a dejar muy abajo y solamente para ganar un poquito, un par de dólares. Y siempre tengo 60% de asertibilidad con eso. Vamos a suponer que eso pasa, la verdad que finalmente el beneficio neto no es positivo. Supongamos que le pongo un 70% de asertibilidad, que es bastante bueno. 7 por 10 sería 70 y 3 por 30 sería 90. Básicamente ahí tengo un beneficio negativo aún de menos 30. Fíjense cómo teniendo un porcentaje de fertilidad muy bueno, tengo un riesgo-beneficio tan alto que finalmente tampoco termina siendo positivo. Acá pueden jugar mucho con la estadística, pero aquí solamente fue a modo de ejemplo. Ahora, ¿cómo voy a fijar mi riesgo-beneficio y también, porque quedó en otra variable, el stop loss? Pero finalmente la variable más importante que tengo que tener es el máximo capital el máximo capital por operación que se recomienda estar dispuesto a arriesgar, es decir, donde va el stop loss. ¿Y cómo se calcula esto? Calculando que no debe superar más del 1% del capital total. Y me van a decir, ¿por qué tampoco? Porque efectivamente, en este caso, bajo esta regla, lo que estamos proponiendo es que, por ejemplo, si tengo un capital de $1000, mi máxima operación debería estar dispuesta a arriesgar $10. Es decir, mi stop loss no debe arriesgar más de $10. ¿Cuál es el problema de mucha gente? Que hace un análisis en base a no quiero perder más de $10 y el stop loss lo fijo súper cerca y con eso puedo hacer un volumen grande, pero eso no es bueno. Ahora vamos a fijarnos por qué. Antes de fijarnos por qué, voy a dar el por qué debe ser no más del 1%. Porque generalmente la pregunta es, oye, ¿por qué tampoco el 1%? ¿Por qué tampoco el arriesgo de cada operación? Fíjense con esta estadística. Si yo tengo un 2% de pérdida, tengo que tener en mi próxima operación un 2,04% de ganancia para volver a donde estaba antes. Si tengo un 5% de pérdida, tengo que tener 5,26. Se fijan que es cada vez más grande. Fíjense, por ejemplo, 50% de pérdida. Tengo que tener un 100% de ganancia en la próxima operación, o 100% de rentabilidad en la próxima operación para volver a donde estaba antes. ¿Cuál es el problema de eso? Que efectivamente cada vez se vuelve más difícil. ¿Ya? Y vamos a ver esta operación. Si tengo el 1% arriesgado, tengo 68 operaciones consecutivamente malas hasta perder todo mi capital. En cambio, si tengo el 8% arriesgado, tengo 8 operaciones consecutivamente malas y pierdo todo el capital. ¿Cuál es la gracia de esto? Que esto, 1% regado y 68 operaciones consecutivamente malas, es muy improbable que pase. En cambio, 8 operaciones consecutivamente malas, sí hay una posibilidad, de hecho alta, de que ocurra. Por lo tanto, no disminuyo en gran cantidad la cuenta, si es que aquí me equivoco 8 veces seguidas, disminuyo solamente el 8% y me alcanzo a recuperar porque el 8% todavía no se pone tan exponencial como más adelante. ¿Se fijan? Esa es la regla de oro, apostar, no apostar, sino de estar dispuesto a arriesgar más del 1% del capital. Vamos a hacer un ejemplo aquí mucho más claro y mucho más fácil de entender. Acá tengo 100 operaciones, cada uno de estos cuadraditos representa una operación en el mercado. Vamos a suponer, aquí tengo 1%, puede ser para ganar o 1% para perder, es decir, riesgo-beneficio 1 a 1. Vamos a suponer que tengo una estrategia ganadora del 55% de asertibilidad, es decir, de todas estas 100 operaciones que voy a hacer en el mes, 55 me van a salir rentables. Perfecto. Acá están en verde. Obviamente me voy a equivocar en el resto, que son 45. Si sumo, o más bien
resto 55 menos 45, me va a quedar un total de 10. Con este, finalmente me doy cuenta que sumando y restando, esta se contrarresta con esta se contrarresta con esta, finalmente va a tener 10 operaciones más ganadoras, que por lo tanto van a dar este 10% de rentabilidad. Obviamente esto no se distribuye de forma todo verde y todo rojo al principio del mes. Se distribuye, de repente tengo una racha negativa, de repente tengo racha positiva, racha negativa, positiva, etcétera. Se distribuye durante todo el mes. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de esto? Que efectivamente yo, a final de mes, perdón, em, tengo 55 operaciones positivas, 45 negativas, que si sumo y resto a final de mes, te voy a tener igualmente el 10% de rentabilidad. ¿Ya? Esto aquí hay una pequeña salvedad matemática, pero realmente es depreciable para los que vieron ahí el error estadístico. Vamos a seguir entonces con el ejemplo. Vean entonces cómo distribuyendo el riesgo voy a tener exactamente la misma probabilidad que tendría si se fuera todo verde y todo rojo. ¿Cuál es el problema de que si no tengo la gestión de riesgo? En este caso voy a poner, por ejemplo, el caso de este cuadrante. Este cuadrante rojo que estoy señalando, donde salen 1, 1, 1, 1 negativo y después un par en verde. Vamos a suponer que ese fue el día 1. ¿Qué pasa si yo no tengo gestión de riesgo? Tengo en este caso 40% positivo y 60% negativo. Cambió la estadística. En este caso terminé perdiendo un 20% de la cuenta. ¿Se fijan? Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que si se hubiera hecho 8 positivas consecutivas, hubiera perdido todo el capital. Entonces tengo pocas operaciones para poder hacer valer la estadística de que tengo una estrategia ganadora del 55%. Todo esto es estadística, básicamente la estadística no miente. Mientras más n con una probabilidad positiva, tengo una esperanza positiva. Pero finalmente para acordarnos en el día a día es más fácil acordarnos con esto. Tenemos una persona que va subiendo un risco y se va asegurando cada ciertos metros en este caso. Yo, por ejemplo, soy una persona novata, me tengo que ir asegurando cada centímetro que voy subiendo. En este caso, por ejemplo, ya me puedo ir asegurando cada metro. Puedo hacer operaciones un poco más riesgosas, 3%, qué sé yo. No más de 3% les recomiendo arriesgar porque fuera de eso, ni aunque fueran profesionales, se pueden jugar la vida. No por ser un profesional no pueden usar cuerda. ¿Ok? Entonces, en el principio, tenemos que ocupar lo más restringido posible, que es el 1% del capital en la operación. Y me imagino que se están preguntando, y entonces, ¿todo esto en qué va relación con el volumen? ¿Por qué? Porque estas son las variables fijas que tenemos que tener en nuestro sistema y en base a eso vamos a poder calcular cuál es el volumen máximo o el óptimo de nuestra operación. Para calcular eso, en algún principio me hice una tabla de Excel eh, que básicamente eran puras reglas de tres con el que yo sacaba el valor óptimo. Finalmente me di cuenta que buscando en Google habían calculadores de posición de Forex que te decían automáticamente cuál era el cálculo, mucho más fácil. Y actualmente tenemos en la plataforma de Trail 4 una versión mucho más sencilla. Vamos a verlo ahora en la práctica y esto es lo más importante de este webinar. Vamos a tener aquí, por ejemplo, tengo una operación, estoy viendo el euro dólar, voy a ponerle en M30. Voy a cerrar esto, voy a suponer acá, voy a quitar todas estas cosas. Por ejemplo, acá está lo más básico posible. Acá tengo, vamos a suponer que según mi estrategia, según mi media móvil o según el indicador que yo tenga, tengo una operación de compra en este sentido. Acá. ¿Ya? Voy a esperar, yo estoy pensando que esto va a subir. Por lo tanto, voy a hacer una operación de compra. Antes de hacer cualquier operación, yo no puedo decir aquí voy a hacer una compra y voy a ponerle un lote. Porque, ¿qué es lo que pasa acá? Yo digo, ah, ya, perfecto, y ahora le voy a fijar el stop loss y según la regla de Admiral Markets, no debe ser más del 1% del capital. Voy a poner aquí, por ejemplo, tengo 4.626.000, pero imaginemos que tengo $1.000 de capital, o no sé,
700.000 pesos de capital en mi cuenta. Es decir, que la máxima operación que podría perder serían 7.000 pesos. Yo voy a decir, perfecto, puse un lote, ahora tengo que fijar el 1% máximo. Acá, de hecho ahí, ya me sobrepasé totalmente de mi máximo de capital. Imaginaos que mi stop loss lo quisiera dejar ahí. En ese punto yo estoy arreglando con un lote 368.619 pesos. El 1% lo dejé muy por atrás. Imaginemos que mi cuenta fuera de 700.000 pesos, en este momento estaría regando el 50% de la cuenta en una sola operación. Obviamente, si es que llego a ganar, va a ser muy... Es decir, voy a, por ejemplo, poner un take profit acá. Voy a dejarlo acá. Más fácil. Voy a dejar un take profit acá. Perfecto, si gano, gano 284, pero estoy dispuesto a regar 368. Esto estaría súper malo, ¿por qué? Suponiendo que tengo 700.000 pesos. Porque acá no estoy calculando ningún riesgo. La operación puede ser muy buena, pero aquí hay una probabilidad de que esto pueda llegar a un stop loss y me pueda tocar el stop loss y tocar toda mi plata, digamos, mi operación, la podría cerrar en un par de minutos y perder más del 50% de la cuenta. ¿Cuál fue lo que falló acá? No mi momento de entrada ni mi momento de salida, sino ni tampoco los niveles de stop loss ni take profit. Finalmente yo, en este caso, por ejemplo, el stop loss lo pondría realmente un poquito por acá y el take profit lo pondría tal cual ahí. O lo pondría un poquito más arriba. Así sería mi operación. Ahora, ¿cuál es el problema? Que aquí yo no medí cuál es el volumen óptimo que debería haber entrado. ¿Y cómo voy a calcular entonces cuál es el volumen óptimo para calcular que no sea más del 1% de mi cuenta? En este caso, voy a cerrar todo. Tengo una herramienta que es una calculadora de posición que se llama Mini Terminal. ¿Cómo voy a descargar este Mini Terminal? A través de la MetaTrader Supreme. ¿Cómo la voy a descargar? Para los que no tienen, voy a ingresar a admiralmarket.cl, voy a poner en plataformas, voy a poner MetaTrader 4 Supreme, acá en MetaTrader 4 Supreme, voy a descargar hasta abajo, tengo, consigue la MetaTrader 4 Supreme, simplemente la descargo, me instala un pack de instalación, tengo que tener previamente instalado el MetaTrader 4, instalo esto que es una expansión del MetaTrader 4 y se van a instalar una serie de cosas extras entre el MetaTrader 4, que son estos asesores expertos. Están aquí y acá están todos los Admiral. Acá yo voy a elegir uno que se llama Mini Terminal. Tengo que tener, antes de agregarlo, tengo que tener activado este botón de auto trading. La agrego, le pongo aceptar y va a salir esta cosita. La gracia de esta cosita es que yo tengo una calculadora de cuánto es el volumen óptimo para esta operación. En este caso voy primero a calcular cuánto sería mi stop loss. Con esta herramienta que es la cruz, calculo del precio actual hasta el punto que yo quiero dejarlo. En este caso me dice que hay un 4 en 513 y está el precio. El 500, en este caso, 532 me está indicando cuál es la distancia que hay de aquí a acá en pips para que yo ponga mi stop loss. ¿Ok? Entonces aquí calculo del precio actual hasta el punto del stop loss 552. Perfecto, 532, ahí está. 532, entonces eso significa que son 553 puntos de stop loss. 532 entre 10 me da 500, me da 53. Acá el take profit, voy a ver cuántos son los que yo pido. Me dice 513. 51. Y acá sería cuál volumen es el que voy a poner. Ya dijimos que con un lote aquí me quedo excedido según pensando que tengo un capital de 700.000 pesos. Vamos a poner, entonces acá apretando la letra control, va a salir este calculador de posición que voy a elegir con un porcentaje de equity, el 1%. En este caso me va a tomar como el equity de 4.565.000. En este caso el 1% correspondería a 45.000 pesos. Considerando que mi riesgo son 45.000 pesos, el riesgo es 1%, el stop loss está a 53 pips, mi lotaje óptimo para esta operación debería ser de 0.12 lotes. Le pongo set lots
me setea la cantidad de lotaje, este es el óptimo de lotaje para mí, y esta es la forma para elegir el volumen correcto, y ahora sí pongo comprar. ¿Qué es lo que pasa ahora? Vean cómo actualmente estoy apostando el 1%, la línea la vamos a sacar, ahí sí. Vean cómo estoy apostando, más que apostando, estoy dispuesto a arriesgar básicamente el 1% de mi capital, en este caso los 45.000 pesos, 46.000 pesos, incluyendo el spread obviamente, y el take profit está a 43.000 pesos. Acá tengo una relación 1 a 1 bastante parecida, estoy jugando con esa regla, y aparte, mi operación, en este caso, si es que llego a perder, solamente voy a regar el 1%, es decir, me quedan 68 operaciones consecutivamente malas hasta perder todo el capital, por lo tanto puedo equivocarme y no pasa nada. Si esta misma operación la hubiera hecho con un lote, vemos que como en esta operación hubiera perdido básicamente la mitad de la cuenta. La gracia con esto es que estoy diversificando riesgo y que estoy haciendo que pueda hacer muchas operaciones, y si tengo un error no pasa nada. En este caso voy a salir, por ejemplo, con una operación positiva. Ojo acá imaginaos que estoy ganando en este momento. Error muy típico es cerrar la operación en este punto, que apenas ni siquiera se ha movido hacia donde yo quería. Si yo dije que iba a llegar ahí, tengo que dejar que el precio llegue ahí. Obviamente el precio se va a mover por acá, se va a mover por todo esto, pero tengo que esperar a que llegue el precio ahí. Vuelvo a repasar. ¿Cómo voy a elegir entonces el lotaje? Voy a cerrar todo acá. Primero, fijo el stop loss, dónde va a ir. Segundo, fijo el take profit. Me fijo que hay una relación por lo menos 1 a 1 o bastante cercana a esa relación. En este caso hay una relación, visualmente se ve que yo estoy en el precio acá, en una relación 1 a 1.1, 1.2 por acá, que está bien. Aquí tengo que fijar cuántos lotajes, entonces, perdón, cuánto es el stop loss de aquí a acá. Fijo 56. 56 puntos. Take profit, vamos a ponerle que fuera 1 a 1, 56 acá. Y acá me voy a fijar cuál es el lotaje óptimo para esta operación. Stop loss de 56 puntos, el 1% arriesgado, y en este caso 0.11. ¿Se fijan? Ahora sí hago una compra, y ya está seteado, y estoy arriesgando el 1% de la cuenta en esta operación. Nada más. Bien. Entonces, ya tienen la guía rápida de cómo elegir el volumen. Esto es súper importante. Créanme que esta es una de las principales razones por las que les puede ir bien o las por que les puede ir mal, si es que no lo aplican. Si tienen preguntas, estoy un par de minutos acá para que pueda responder. Si no, voy a dejar, de hecho, la grabación de este webinar llega hasta acá.